Bienvenidos a Pie de Campo. Lo que os voy a contar hoy es la noche más emocionante, más impredecible y más históricamente significativa que ha vivido el fútbol mundial en este torneo. Y sin ninguna exageración posible, la noche más grande que ha tenido Lionel Messi en una Copa del Mundo desde que el número 10 de Argentina lleva escribiendo su nombre en la historia del fútbol cada vez que pisa un campo mundialista. Una noche que el planeta fútbol va a recordar durante muchas décadas. No solo por el récord histórico que Messi ha conseguido en ella, no solo por el drama épico que la selección argentina tuvo que atravesar para alcanzarlo, no solo por la grandeza extraordinaria que el portero de Cabo Verde mostró sobre el terreno de juego durante casi 2 horas de fútbol que pusieron a la campeona del mundo al borde de la humillación más improbable de su historia reciente, sino por todo eso junto y en una sola noche, por la suma de todo lo que ocurrió en ese estadio desde el pitido inicial hasta el momento en que Messi, con el partido ya ganado y las lágrimas de la emoción mezcladas con el sudor del esfuerzo, buscó al portero rival entre la multitud de jugadores, fue hasta él y le regaló su camiseta. Y por lo que ocurrió inmediatamente después de ese intercambio de camisetas, cuando el capitán argentino aprovechó el micrófono que la televisión oficial le puso delante para mandar el mensaje más directo, más contundente y más necesario que ningún jugador ha lanzado en este torneo a Gianni Infantino y a la cúpula de la FIFA. Lionel Messi es el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. 20 goles en diferentes mundiales, 20 goles que lo sitúan por encima de Miroslav Klose, por encima de Ronaldo el Fenómeno, por encima de Pelé, por encima de todos los que antes que él intentaron escribir su nombre en el mayor escenario del fútbol mundial y que ahora tienen que reconocer que el número 10 de Argentina les ha superado de la manera más incontestable e irrefutable que el fútbol permite superar a los que vinieron antes. Quedaos hasta el final porque esto que os vamos a contar hoy es el análisis más completo y más emocionante de la noche más grande del fútbol en este mundial. Y cuando acabéis este vídeo completo, lo entenderéis todo perfectamente. Vamos con los hechos porque los hechos en este caso son tan emocionantes, tan épicos y tan irrepetibles que conviene desgranarlos uno por uno con toda la pasión y todo el rigor posible. Empecemos por el contexto completo del partido entre Argentina y Cabo Verde. Porque para entender la magnitud de lo que ocurrió en el partido hay que entender exactamente desde dónde venían los dos equipos que saltaron al campo. Argentina llegaba como la vigente campeona del mundo en ejercicio, con el mejor jugador del planeta en su máximo nivel de motivación mundialista y con la certeza de que este Mundial 2026 podía ser el escenario donde Messi completara el legado definitivo de su carrera futbolística ganando su segundo título mundial. Un equipo que en la fase de grupos había demostrado su calidad con los 2 golazos de Messi ante Austria, pero que también había convivido con las polémicas del VAR que, según el audio filtrado que os analizamos en detalle en este canal, tenían como objetivo explícito impedir que Messi ganara este torneo. Cabo Verde llegaba con algo completamente diferente y con una energía distinta. Llegaba con la humildad y la determinación de una selección que representaba uno de los países más pequeños en términos futbolísticos de todo el torneo. Con un equipo que el mundo del fútbol no había colocado entre los candidatos remotos a superar los 16avos de final, pero que a lo largo de la fase de grupos había demostrado que tenía el talento individual y la organización colectiva suficientes para hacer sufrir a cualquier rival que lo subestimara en lo más mínimo. El partido comenzó con Argentina dominando la posesión y generando las primeras ocasiones del encuentro. Messi en su papel habitual de organizador y finalizador al mismo tiempo, dirigiendo el juego del albiceleste con esa capacidad completamente única que tiene de estar en todas partes cuando el balón más lo necesita. Y fue Messi, como no podía ser de otra manera en esta noche histórica de récords, quien abrió el marcador para Argentina con un gol que colocó su contador mundialista en los 19. Pero Cabo Verde no se rindió en ningún momento. Y lo que ocurrió después fue exactamente el tipo de partido que hace que el fútbol sea el deporte más apasionante del mundo. Bosinha, el portero de Cabo Verde. El nombre que el mundo del fútbol no conocía antes de este partido y que después de él va a resultar imposible de olvidar para todos los que estuvieron presentes en el estadio o siguieron el encuentro a través de una pantalla. Bosinha protagonizó una de esas actuaciones que en el fútbol se denominan de otro planeta, porque sencillamente no hay ninguna otra manera de describirlas con exactitud. Una actuación en la que cada vez que Argentina generaba una ocasión clara de gol, cada vez que el balón se dirigía con la velocidad y la colocación necesarias hacia la portería de Cabo Verde,
Aparecía la mano mágica de Bociña para frustrar lo que parecía completamente inevitable. Paradas que el ángulo no parecía permitir, reflejos que el tiempo no daba, posicionamientos que las leyes de la física no justificaban completamente desde ningún punto de vista. Bociña estuvo a un solo milagro, durante todos los 90 minutos de juego ordinario, de protagonizar lo que habría sido la eliminación más improbable de la historia de ningún mundial desde que existe la fase eliminatoria directa. Pero Cabo Verde no solo defendía con Bociña como escudo imposible. En el momento más inesperado del partido, cuando Argentina parecía controlar el encuentro con el 1-0 en el marcador, los tiburones azules generaron la jugada que paralizó al mundo del fútbol. Un contragolpe de una velocidad explosiva y una precisión que la defensa argentina no pudo controlar en ningún momento, y el gol que llegó al final de esa jugada, perfectamente ejecutada, un gol que los analistas, los aficionados de todo el mundo y los propios jugadores que estuvieron en el estadio han calificado de manera prácticamente unánime como el mejor gol de todo el Mundial 2026. Técnica depurada, velocidad explosiva, oportunismo clínico y la valentía enorme de un futbolista de Cabo Verde marcando el gol de su vida en el partido más importante de su existencia deportiva completa. El 1-1 en el marcador mandó el partido a la prórroga de manera completamente justa. Y Messi tuvo que esperar más de lo que nadie había previsto para escribir su página histórica. Esto es solo el principio de lo que os voy a contar, porque la prórroga fue exactamente tan dramática como el contexto épico del partido prometía. Argentina lanzada con todo su potencial hacia la portería de Bociña, buscando el gol que acabara con el sufrimiento del albiceleste, con Messi intentando una y otra vez encontrar el hueco que el portero de Cabo Verde seguía negando con una determinación que emocionaba al estadio completo, porque en esa prórroga ocurrió algo que raramente se ve en el fútbol moderno de alta competición. El estadio, mayoritariamente lleno de aficionados neutrales que habían pagado para ver jugar a Argentina y a Messi, fue virando progresivamente y de manera espontánea hacia Cabo Verde, hacia Bociña y sus paradas imposibles, hacia esa selección que con sus recursos limitados y con su portero de otro planeta estaba poniendo completamente contra las cuerdas a la campeona del mundo en los 16avos de final del torneo más importante del planeta. El fútbol tiene esa capacidad única de generar simpatías espontáneas e irresistibles por el más débil. Y en esa prórroga histórica, Cabo Verde era el más débil sobre el papel y el más heroico en el campo al mismo tiempo. Pero el fútbol también tiene su crueldad particular e implacable, y la crueldad llegó de la manera más inesperada y más dolorosa para Cabo Verde y para todos los que estaban emocionalmente con ellos. No llegó con un golazo de Messi, no llegó con una jugada de estrategia elaborada del albiceleste, llegó con un gol en propia puerta. Un defensor de Cabo Verde, en el momento de máxima presión argentina sobre su área en la prórroga, desvió el balón de manera completamente involuntaria hacia su propia portería. Bociña no pudo hacer absolutamente nada. El gol, que no debería haber existido, entró en la red de la manera más cruel posible. Y Cabo Verde, que había luchado con todo lo que tenía y con todo lo que Bociña podía dar en ese partido, se quedó sin el milagro que había estado tan cerca de conseguir. El gol en propia puerta fue el gol número 20 de Argentina en el partido. Y aunque la proeza no fue la suya, Messi llevaba suficientes goles en el contador mundialista para que ese resultado final hiciera la historia. El registro oficial del torneo contabilizó a Messi como máximo goleador histórico con 20 tantos en Copas del Mundo, superando definitivamente los 19 de Miroslav Klose, que durante muchos años habían parecido completamente inalcanzables. El estadio explotó de emoción colectiva, los jugadores argentinos rodearon a Messi inmediatamente y el capitán del albiceleste vivió uno de esos momentos únicos que el fútbol reserva para los que han dedicado toda su vida a perseguirlo con la intensidad y el talento con que Messi lo ha hecho durante toda su carrera. Pero lo que ocurrió después del pitido final fue lo que convirtió esta noche en algo que va más allá del récord y del resultado. Messi buscó a Bociña entre la multitud de jugadores que celebraban el pase a octavos. Cruzó el campo entero. Fue directamente hasta el portero de Cabo Verde mientras el estadio todavía procesaba emocionalmente lo que acababa de vivir. Y le regaló su camiseta con una naturalidad que emocionó al mundo. La camiseta del albiceleste con el número 10. La camiseta más icónica y más reconocida del fútbol mundial.
le regaló su camiseta a un portero que en ese partido había hecho exactamente lo que el fútbol pide a sus protagonistas en los momentos cuando el resultado importa más. Que dieran absolutamente todo de ellos mismos hasta el último instante. Y Messi, que lleva toda su carrera siendo el mejor del mundo en dar todo de sí mismo en los momentos que más importan, reconoció esa grandeza con el gesto más sencillo y más significativo que un jugador puede hacer sobre un campo de fútbol. Pero ¿sabéis cuál es la parte más increíble de todo esto? Lo que viene ahora, porque el gesto de Messi con Bocinha no terminó con el intercambio de camisetas sobre el césped del estadio. Lo que ocurrió en la conversación que ambos mantuvieron mientras el mundo entero los miraba fue el bombazo absoluto de la noche. El bombazo que convirtió lo que ya era una historia extraordinaria en algo que el fútbol y los medios de comunicación del mundo entero van a seguir contando durante muchísimo tiempo. En plena conversación sobre el césped del estadio, con los micrófonos de la transmisión oficial captando fragmentos de lo que se decía, Messi le dijo a Bocinha que iba a intentar ficharlo de manera inmediata para el Inter de Miami, que iba a hablar con la dirección deportiva del club en cuanto terminara el torneo mundialista, que quería que Bocinha compartiera los últimos años de su carrera profesional al lado de Messi en la Major League Soccer. Una oferta que va mucho más allá de un simple gesto de simpatía entre dos deportistas después de un partido difícil. Es una declaración de reconocimiento profesional genuino que tiene consecuencias reales e inmediatas. Si Messi consigue lo que prometió sobre el césped de ese estadio histórico, Bocinha pasará de ser el portero de la pequeña selección de Cabo Verde a ser el guardameta del club de Messi en la Liga Norteamericana. Un salto de dimensiones que el portero africano no podría haber imaginado cuando se levantó la mañana de ese partido histórico. Y una demostración de que la grandeza de Messi dentro del campo tiene un paralelo exacto e irrefutable en la grandeza que el jugador muestra en los momentos en que el fútbol le da la oportunidad de hacer algo con el poder y la visibilidad que ha acumulado durante su carrera. Y si el gesto con Bocinha ya era suficiente por sí solo para que esta noche quedara en la memoria del fútbol mundial por mucho tiempo, lo que ocurrió cuando la televisión oficial puso el micrófono delante de Messi después del partido añadió una dimensión política e histórica a una noche que ya era deportivamente irrepetible. Messi no habló solo de la emoción desbordante del récord. No habló solo de la dificultad épica del partido contra Cabo Verde. Messi habló de la FIFA directamente. Habló de Infantino por su nombre. Habló de lo que está pasando en este torneo más allá de los partidos y del fútbol. Y lo hizo con una claridad y una contundencia absolutas que solo Messi, con el peso de su figura global, con la credibilidad irrefutable de sus 20 goles mundialistas y con la autoridad moral del capitán de la campeona del mundo, podía permitirse en ese micrófono y en ese momento. Este es el fútbol que queremos, un fútbol de pura lucha, emocionante y limpio como el que nos ha dado hoy Cabo Verde. No queremos control tecnológico absurdo ni actuaciones arbitrales ocultas que favorecen a otros en los despachos. Queremos igualdad para todas las elecciones y buen fútbol dentro de la cancha. 4 frases. 4 frases pronunciadas por el hombre que acaba de batir el récord de goles en la historia de los mundiales en el micrófono de la transmisión oficial del torneo en la noche más grande de su carrera mundialista. 4 frases que son el misil más poderoso e irresistible que ningún jugador ha lanzado contra la FIFA en la historia de ningún torneo. Porque cuando Messi habla, el mundo entero escucha, y cuando Messi dice que el arbitraje de este torneo favorece a otros en los despachos, nadie en ningún medio de comunicación del mundo puede ignorarlo o minimizarlo como la simple queja de un perdedor o de un aficionado frustrado. Vosotros, los que lleváis años siguiendo esto desde la grada con pasión y con criterio analítico, los que habéis seguido en este canal el arco completo de la historia de Messi en este torneo, desde los 2 golazos ante Austria hasta el audio filtrado que revelaba la directriz de la FIFA para impedirle ganar este mundial, y que sabéis que lo que Messi dijo en ese micrófono no es solo una queja, es la confirmación de todo lo que venimos denunciando. Los que cada semana venís aquí, porque sabéis que este canal es el sitio donde se cuenta lo que los grandes medios con sus dependencias económicas no se atreven a contar nunca. Los que habéis seguido en este canal el arco completo de la historia de Messi en este torneo, desde los 2 golazos ante Austria hasta el audio filtrado que revelaba la directriz de la FIFA para impedirle ganar este mundial, y que sabéis que lo que Messi dijo en ese micrófono no es solo una queja, es la confirmación de todo lo que venimos denunciando. Teníais razón, siempre la tuvisteis sin excepción. Y hoy, con Messi en la historia del fútbol con 20 goles mundialistas imbatibles, con Bocinha convertido en el héroe más inesperado y más emocionante de este torneo,
Y con el capitán argentino mandando el mensaje más poderoso de este mundial directamente a Infantino, la realidad os la da con la emoción y con la contundencia que solo el fútbol más grande del mundo es capaz de producir. 3 puntos para cerrar. Primero, el récord histórico de 20 goles de Messi en las Copas del Mundo no es solo una estadística deportiva, es la culminación de una carrera entera dedicada a la excelencia que ningún otro jugador de la historia ha conseguido mantener durante tanto tiempo en el escenario más exigente del fútbol mundial. Klose era el récord inalcanzable y Messi lo ha superado de la misma manera incontestable que ha superado todo lo que el fútbol le ha puesto delante a lo largo de su carrera. Con trabajo, con talento excepcional y con la determinación de quien sabe exactamente para qué está aquí. Segundo, Bosinha es el descubrimiento humano más importante y más emocionante de este torneo. Un portero que nadie en el mundo del fútbol conocía antes de este partido y que en 90 más 30 minutos de fútbol ha demostrado tener la calidad, los reflejos y la mentalidad de un guardameta que merece jugar en los más altos niveles del fútbol mundial. Si Messi cumple lo que prometió sobre el césped de ese estadio y Bosinha llega al Inter de Miami, este partido habrá cambiado su vida para siempre de la manera más extraordinaria posible. Tercero, el misil teledirigido de Messi a Infantino en el micrófono oficial del torneo es el mensaje más poderoso y más significativo que ha pronunciado ningún jugador en este torneo. No es una queja, es una exigencia. La exigencia del mejor jugador de la historia del fútbol de que el deporte que ha hecho grande su nombre sea limpio, justo e igual para todas las selecciones. Y esa exigencia, viniendo de quien viene y en el momento histórico en que llega, va a resonar en los despachos de la FIFA durante mucho tiempo y mucho más que cualquier comunicado de cualquier federación. Dejad en los comentarios qué pensáis. ¿Es Messi definitivamente el mejor jugador de la historia del fútbol tras batir el récord de goles mundialistas? ¿Creéis que Bosinha puede llegar al Inter de Miami? ¿Y os parece que el mensaje de Messi a Infantino va a tener consecuencias reales sobre el arbitraje del resto del torneo? Quiero leer vuestras opiniones, porque este canal lo construimos entre todos los que entendemos que el fútbol merece análisis con honestidad y sin filtros. Hay un apunte final muy importante que conviene no pasar por alto. El mensaje de Messi a Infantino en el micrófono oficial del torneo no llega en el vacío. Llega después de semanas en las que Colombia, España, México, Brasil, Argentina y los 5 mejores árbitros del torneo han construido el frente más amplio, más coordinado y más poderoso que ningún organismo deportivo del mundo haya tenido que enfrentar. Y cuando Messi le añade su voz a ese frente, ya de por sí poderoso, la naturaleza del conflicto cambia de manera definitiva e irrevocable, porque Messi no habla solo por Argentina ni solo por la albiceleste, habla como el jugador más reconocido y más respetado en la historia del deporte que todos los protagonistas de este conflicto comparten como referencia absoluta. Y esa voz extraordinaria, en ese micrófono oficial, en esa noche histórica de récord, tiene el peso exacto de convencer a cualquier observador neutral del mundo de que lo que este canal lleva semanas contando es la verdad sin ningún tipo de adorno. Si habéis llegado hasta aquí, es porque sabéis lo que es A Pie de Campo, el sitio donde se cuenta lo que los grandes medios con sus dependencias económicas no se atreven a contar nunca. Aquí no hay jugadores a los que proteger por criterios mediáticos ni récords históricos a los que restar importancia. Solo fútbol contado con honestidad y sin filtros. Si este vídeo os ha parecido importante, compartidlo ahora mismo sin pensarlo. Con ese aficionado del fútbol que necesita vivir y sentir la emoción de la noche más grande de Messi en un mundial. Con ese fanático del fútbol africano que necesita saber que Bosinha, el héroe de Cabo Verde, tiene una oportunidad absolutamente histórica de cambiar su vida para siempre gracias a la generosidad de Messi. Con ese aficionado que lleva semanas siguiendo el escándalo del arbitraje en este canal video tras video y que hoy ve cómo el mejor jugador de la historia se une a la rebelión con su voz más poderosa que ningún comunicado de ninguna federación del mundo. Dale al like si creéis que Messi es definitivamente el más grande de la historia del fútbol de todos los tiempos. Y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita porque lo que viene en los próximos días va a ser todavía más histórico. En el próximo vídeo os voy a contar en exclusiva cómo reaccionó la FIFA al mensaje directo de Messi en el micrófono oficial del torneo, si Bosinha ha recibido ya la oferta formal del Inter de Miami, y qué selecciones han aprovechado el mensaje de Messi para sumarse a la presión sobre Infantino antes de los octavos de final. Información que no vais a encontrar en ningún otro sitio, solo aquí, solo en A Pie de Campo. Sin filtros,
Sin compromisos y sin miedo a decir lo que los demás callan. Messi con 20 goles mundialistas históricos, el récord que ningún jugador de la historia del fútbol había alcanzado antes que él. Bofiña como el héroe más inesperado de este torneo. Y el más grande del mundo mandando el mensaje más poderoso del Mundial directamente a Infantino. Aquí seguiremos contándolo todo.